Buenas tardes amigos, este es Fran Montañez, soy espiritista por convicción, he estado en las redes sociales por casi 9 años y el día de hoy vamos a hablar del tema de Emmanuel. Voy a probar, fuera de toda duda, de que el mismo Emmanuel, que es un espíritu mentor y es muy venerado en Brasil, no era espiritista. No solamente que no era espiritista, era un falso espíritu contradictorio y era un espíritu inferior. Y lo voy a probar con sus propias palabras. El libro de El Consolador es un libro psicografiado por Chico Xavier, el famoso Chico Xavier de Brasil, donde en el 1939 se hizo la publicación de este libro y se incluyó en su parte inicial, en la parte de introducción, eh, un documento o una presentación de por qué ese libro se estaba haciendo y quiénes lo estaban haciendo y claramente dice una comunicación que se tuvo de un grupo en Brasil con el espíritu de un grupo mediúmnico en Brasil con el espíritu de Manuel. Este grupo se llama, o se llamaba en esa época, el grupo espírita Luis Gonzaga. Y el 31 de octubre, dicho sea de paso, el Día de las Brujas, de 1939, tuvieron una sesión mediúnica en la cual este espíritu o esta entidad que ellos le llamaban Emmanuel, que era el espíritu protector de Chico Xavier, y de hecho ya Chico Xavier lo conocía del año 1931. Es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos para probar, fuera de toda duda, de que Emmanuel es un espíritu contradictorio, un espíritu inferior que no puede ser el que dirija los destinos de esta bella filosofía que se llama el espiritismo. Vamos a empezar en mi artículo, que ya yo lo coloqué, con la siguiente información antes de entrar de lleno con Emmanuel. Vamos a dar una introducción. Y dice lo siguiente. Aquí tenemos en este artículo evidencia gráfica de las falsificaciones de Chico Xavier, y esto lo hizo por más de 15 años, desde 1951 hasta 1966. Estas fotos que aparecen en mi artículo demuestran que esto que estaba haciendo Chico Xavier, que lo hizo por 15 años, no lo hizo porque se le chispoteó, como dice el Chapulín Colorado de México, sino que lo hizo a toda luz y sabiendo que era una mistificación. Tanto es así que Waldo Vieira, su amigo, que por 7 años estuvo haciendo esas mismas barbaridades, en 1966 se le enfrentó a Chico y le dijo: Chico, deja de estar haciendo mistificaciones con las materializaciones falsas, porque si me preguntan, yo voy a descubrirlo. Y definitivamente, pues ese fue el puntillazo para que Chico Xavier dejara de estar haciendo mistificaciones, que eran lo que no es otra cosa que falsificación de materializaciones falsas en Brasil. Se descubrió en 1970 por la revista El Cruzeiro, pero en 1966 la revista reclamó que había vendido unos 14 millones de ejemplares con la información de Chico Xavier haciendo materializaciones falsas. Esta situación y estas actividades las hacía con todo propósito de sacar dinero, y era avalada por la Federación Espírita de Brasil, la FEB, que todo el tiempo estuvo muy pendiente a que Chico Xavier hiciera estas cosas para ser notorio y de ahí sacar dinero a ellos para mantener el mausoleo que tienen allí en Brasil. Ya eso lo hemos hablado. Entonces sigo en mi artículo. Tenemos evidencia gráfica de las falsificaciones de Chico Xavier, y esto lo hizo por más de 15 años, 1951 a 1966, y nunca se rectificó, y lo que hizo fue atornillar la idea falsa del mundo de los espíritus a través de los embustes de Nosolar. Esta información de Nosolar, que es nuestro hogar, que incluye lo que se llama el umbral y colonias espirituales, no aparece en ninguno de los libros codificados, y de hecho el libro que habla específicamente del mundo espiritual está definido en el libro de
Génesis, perdón, el libro de los espíritus. Y ese libro de los espíritus, se refiere al mundo espiritual bien definido en los artículos número 84 al número 92A, que habla del mundo normal primitivo. Lo voy a poner aquí. Ahí es donde se habla del mundo espiritual. ¿Cómo es el mundo espiritual? Y que también en la sección de el número 172, que es el artículo 172 al 188, que habla de la encarnación en otros mundos, que incluye una historia de Júpiter dada por el músico famoso de Mozart. Tampoco habla de colonias espirituales, ni habla tampoco de lo que Chico Xavier dijo de lo que era el no solar. Tampoco en mundos transitorios, que es el más notorio de la información que podemos definir qué es el mundo espiritual. En los ítems 234 al 236 es que no hay, dice claramente que no hay un lugar circunscrito como se inventó Chico Xavier con esta historia de no solar. Esta historia de no solar fue una combinación entre los espíritus de Emmanuel y el mismo el espíritu de André Luis a Chico Xavier, que eran los espíritus mentores de él supuestamente y que le daban información psicografiadas. Entonces, a partir de ese punto de vista, tenemos que estos espíritus hemos demostrado que son falsos, no eran lo que ellos decían que era. Y el espíritu de verdad claramente dice en el artículo 301 de que los espíritus realmente superiores no se pueden contradecir. Y de hecho yo voy a citarlo más profundamente. Tenemos cuando se habla de contradicciones y cuando se habla de mistificaciones, que eso es mentira, eso es embuste de los espíritus. Indica claramente que los espíritus superiores nunca se contradicen. Nos vamos al libro de los mediums, en la segunda parte, capítulo 20-24, el ítem número 268, o sea, el artículo número 268 dice lo siguiente. Estas son preguntas sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. Y pregunta Kardec, ¿mediante qué signos se puede reconocer la superioridad o la inferioridad de los espíritus? La contestación de los espíritus fue, por su lenguaje, así como distinguís a un hombre sensato de uno atolondrado. Ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca se contradicen. Ya hemos dicho, dice el artículo 268, ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca se contradicen y solo manifiestan conceptos beneficiosos. Solo quieren el bien que constituye su única preocupación. Entonces los espíritus inferiores se encuentran todavía bajo el dominio de las ideas materiales. Son materialistas, no son superiores, son espíritus inferiores. Y sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección que los caracterizan. Solo a los espíritus superiores les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. Un espíritu superior, que es el espíritu guía de cada cual, todos nosotros tenemos espíritus superiores que son nuestros guías, tienen la peculiaridad que les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. No se permite que un espíritu superior tenga ni tan siquiera una sola contradicción. ¿Y dónde lo dice? Vamos al mismo libro de los medios, en el ítem 301, habla lo siguiente. Kardec pregunta, dice, estas son las respuestas que dieron los espíritus a las preguntas relacionadas a las contradicciones. Número 1. Si un mismo espíritu se comunica en dos centros diferentes, pregunta Kardec, ¿puede dar en cada uno de ellos respuestas contradictorias sobre un mismo tema? La contestación del espíritu fue la siguiente. Si las opiniones y las ideas no son las mismas en los dos centros, las respuestas podrán llegarles tergiversadas, dado que esos centros se encuentran bajo la influencia de diferentes falanges de espíritus, no espíritus buenos, y no es contradictoria la respuesta, sino la manera en que ha sido dada. Vamos al artículo número 2 del mismo 301. Se comprende que una respuesta puede ser alterada. No obstante, cuando las cualidades del medio excluyen toda idea de una mala influencia, pregunta Kardec, ¿cómo se explica que espíritus superiores empleen lenguajes diferentes y contradictorios sobre un mismo tema ante personas absolutamente serias?
El espíritu contesta claramente, y voy a la sección que lo dice, los espíritus realmente superiores, que son nuestros espíritus guías, que es lo que se ha hecho creer que fue Manuel, lo que fue André Luis, lo que fue Joana Angelis, nunca se contradicen. Eso quiere decir que no es ni una sola vez se pueden contradecir. Y el lenguaje que emplean es siempre el mismo ante las mismas personas. Eso, ¿y quién dijo eso? Lo dijo el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué podemos decir además sobre ese tema? Puede variar de acuerdo a las personas y los lugares, el mensaje que ellos dan. Con todo, se debe estar atento al hecho de que la contradicción muchas veces es solo aparente. Está más en las palabras que en el pensamiento, dado que al reflexionar se llega a la conclusión de que la idea fundamental es la misma. Además, el mismo espíritu puede responder en forma diferente acerca de un mismo tema, de acuerdo con el grado de perfección de quienes lo evocan. No siempre conviene que todos reciban la misma respuesta, dado que no se encuentran adelantados por igual. Es exactamente lo que ocurre como si un niño y un sabio se formularan la misma pregunta. Por cierto, responderías a cada una, el niño o el sabio, a cada uno de ellos, de modo que te comprendiesen y quedarán satisfechos. Las respuestas, en este caso, aunque fueran diferentes, tendrían el mismo contenido. O sea, que estamos hablando de que cuando hay una comunicación de un espíritu y hay una contradicción aparente, posiblemente el lenguaje te puede decir a ti, bueno, él quiso decir lo mismo. Pero en el caso de André Luis, el caso de que habla de larvas espirituales, que habla de no solar, que habla de colonias espirituales, que cambian por completo el concepto del mundo espiritual definido ya, como dije, en el libro de los espíritus. Claramente se ve que ese espíritu lo que tiene el interés es de confundir y que no es lo que dice que es. Entonces, cuando un espíritu se contradice una sola vez, ya tú tienes que decir, no, ese espíritu se contradice, ese no es el que es. Pero si se contradice 12 veces, como tenemos en este artículo, que este video pertenece a este artículo que usted puede leer, te vas a dar cuenta que este espíritu llamado Emanuel se contradice de manera probada en 12 ocasiones. Pero entonces ahora tenemos caviar, porque tenemos algo más. Entonces, también he presentado en este artículo la foto donde se presenta, Chico Xavier presenta en 1954 a un espíritu llamado Emanuel, que era su espíritu protector, que este se materializaba ante un público que habían seleccionado, apagaron la luz y apareció una imagen proyectada en la pared, y esta foto que aparece aquí es la que apareció en 1954, que a clara luz te das cuenta que eso no puede ser una materialización. Doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor. No tiene ni tan siquiera la profundidad de un 3D o de una sombra. No, es simple y sencillamente un dibujo que se hizo de la época, se hizo en blanco y negro y después se le dio color para que apareciera en las redes sociales como algo bonito. Con ver las fotos de abajo, ridículas, te das cuenta de la farsa de la materialización
de Emanuel en 1954. Y todo es mentira a lo que se relaciona a Chico Xavier. Entonces, la primera de las dos fotografías que presento ya está coloreada para que se vea bonita en las redes sociales. Y la original era en blanco y negro. Cuando piensas que millones de personas que vinieron al espiritismo buscando la verdad del espiritismo, la eterna verdad, el adelantamiento espiritual, porque su espíritu estaba buscando eso, y se encontraron con esta patraña, fueron engañados por más de 70, 80 años. Estas personas tuvieron toda la intención y estos espíritus de engañar a todo ese grupo de personas. Cuando piensas que estos millones de personas creen en esa que es una materialización real, como la que ellos dicen que es la materialización de Emanuel, te das cuenta cómo la religión les cubrió los ojos y a todos los creyentes de fe ciega en Brasil. Las contradicciones del espiritismo de Emanuel y en el libro del Consolador, un libro apócrifo supuestamente psicografiado por Chico Xavier de Brasil, está lleno de contradicciones en contra del espiritismo de este espíritu inferior llamado Emanuel. El espíritu de verdad indicó en el libro de los mediums, y lo dije en el ítem 268 y en el ítem 301, que un espíritu superior nunca se contradice. Por lo tanto, no puede existir ni siquiera una justificación para una sola contradicción. En ninguna de las enseñanzas del espiritismo podemos encontrar que los espíritus superiores asignados para ser espíritus protectores y guías nunca se contradicen. Siempre te van a dar en base al conocimiento que tiene que estar impregnado de la sabiduría y del conocimiento que ha adquirido leyendo los libros y entendiendo cuáles son las creencias del espiritismo. Las creencias del espiritismo están claramente explicadas en los libros codificados, en estos 5 libros. O sea, si tú te sales de estos 5 libros, entonces caes en el libro del Consolador. En 400 libros que escribió Chico Xavier y todos eran contradictorios a los libros codificados. No aparece ni en ninguna de las referencias de esos 400 libros donde esté de acuerdo a lo que la codificación enseña. Pero ¿por qué eso ocurrió, Frank? ¿Y por qué se permitió? Son dos preguntas. La primera ocurrió porque la gente no leyó libros y no sabía que lo que decía el Chico Xavier era mentira. Era basofia, era basura espiritual. Era misticismo. Dirigida por un espíritu embustero, Emanuel, porque hablaba bonito. ¿Quién era Emanuel? Yo tengo una historia aquí de Emanuel. Emanuel, en una encarnación anterior, dice, según Chico Xavier y él mismo, era el padre jesuita Manuel de Noriega, un padre español jesuita, y que aparece también mencionado en Paranasus, desde el más allá, que es el primer libro de Chico Xavier, que fue cambiado 25,000 veces. Eso es como cuando tú dices, ves en el tiempo de hoy, que el presidente de Estados Unidos fue a una entrevista con una reunión con el presidente de Rusia, Putin, y frente a todo el mundo le hicieron preguntas que eran comprometedoras, y cuando el documento oficial sale de la Casa Blanca ayer, nos enteramos de que cortaron todas las partes que no le convenían. La cortaron del video y la cortaron de la información que estaban dando para la historia, cosa que cuando pasen 50, 60 años nadie se acuerde de lo que pasó en Helsinki. Eso es lo que ocurre aquí, que en este libro de Parnasos, desde el más allá, era un libro completamente apócrifo, que Chico Xavier, copiándose de aquí, copiándose de allá, lo llenó de versos para que la gente se enamorara del espiritismo a base de versos. Entonces, ¿quién era Emanuel? Emanuel se hizo llamar a través de los libros de Chico Xavier, el libro, por ejemplo, hace 2000 años, como un cónsul romano, o sea, como alguien que apareció en el tiempo de Jesús y que Jesús le puso la mano encima a una de las hijas, Flavia, que en ese caso era la reencarnación de supuestamente Chico Xavier. Todo esto se lo creen ellos porque eso no está corroborado mediúnicamente, sino porque lo dijo Chico Xavier y porque lo puso en un libro, se creyó, como pasa con la Biblia, que han creído todo lo que dice la Biblia porque está escrito en la Biblia. Pero la historia dice que era mentira, que en el tiempo en que Publius Lentulus, que dice Chico Xavier que era la reencarnación en aquel tiempo de Jesús, de este espíritu maligno, imperfecto, impuro, llamado Emanuel, estaba encarnado en un personaje
de Roma llamado cónsul, llamado el Publio Lentulus. Pero ¿qué ocurre? Se va a la historia, buscamos los libros, buscamos las bibliotecas, encontramos que existió un cónsul romano, Publio Lentulus Sura, y que murió el año 51 antes de Jesús. O sea, 50 años antes de que Jesús naciera. Quiere decir que ese no podía estar bajo ninguna circunstancia vinculado a Jesús. Entonces hay otro que aparece también en la historia, que es el senador romano Publio Lentulus Cornelius. Y este también fue sacrificado, fue matado por traición y murió o desencarnó el año 63 antes de Jesús, antes de que Jesús naciera, 60 años antes. Entonces, también había un cura dominiano en el siglo II, Nestorio jesuita, Manuel Nobriega, que es las reencarnaciones que tuvo Emanuel, pero ninguno de esos dos que mencionamos, que es el cónsul romano, Publio Lentulus, el Sura, o el senador romano, Publio Lentulus Cornelio, que murió en el 63, ninguno de los dos tuvieron ni descendencia, ni ninguna relación con Jesús. Fue una burda mentira, que la historia demostró que era mentira. Entonces, de eso estamos hablando, de un espíritu que viene mintiendo desde sus previas reencarnaciones y nunca cambió. ¿Qué más podemos decir de Manuel? Se dice que en el año 1613, un sacerio español, Daminiano, Chico Xavier, sí, era relacionado con él. Y que Emanuel reencarnó, volvió a encarnar en el año 2000, dejando a Chico Xavier sin espíritu protector. Y entonces Chico Xavier desencarnó un año después, y entonces todo el mundo se lo cree porque lo dijo Chico Xavier. Este espíritu es un espíritu malo, Emanuel. Y por eso estoy dedicando, y yo he orado por este mensaje antes de traerlo al aire, porque este espíritu hay que descubrirlo, hay que desenmascararlo y no quedarse callado ante él. ¿Qué más yo puedo decir en este artículo? Bueno, claramente he definido lo que es Emanuel, de cuál es su genealogía, de dónde viene, y aparece en el libro El Consolador este espíritu hablándole a Chico Xavier y dictándole instrucciones específicas que él tenía que seguir. El análisis de la sección de definición al comienzo del libro del Consolador de Chico Xavier, precisamente esta introducción demuestra el carácter apócrifo del personaje y del mensaje de Manuel. En pocas palabras, se puede demostrar que este espíritu embustero que revolucionó el espiritualismo no era espiritista. Así se expresa en la introducción de este libro, El Consolador. Y una de las partes que llamo la atención y la quiero mencionar separadamente, porque voy a ir al detalle de todo lo que él dijo en esa parte que se llama la definición. Dice Emanuel: por lo demás, aún nos encontramos en un plano evolutivo, sin que podamos traer a vuestro círculo de aprendizaje las últimas ecuaciones en ese o en aquel sector de investigación y de análisis. O sea, nosotros estamos evolucionando, dice él, en el mundo espiritual, y nosotros no tenemos todas las contestaciones. Cuando tú te vas a leer en 268 del libro de los mediums, ¿y qué es lo que dice? El ítem 268 claramente dice: los espíritus inferiores se encuentran todavía bajo el dominio de las ideas materiales. Ok, los inferiores. Sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección que los caracteriza. Solo a los espíritus superiores les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. Quiere decir que, a partir del artículo 268 del libro de los medios, definimos que el espíritu de Manuel es un espíritu inferior. Porque los espíritus superiores no se contradicen, ni tan siquiera una sola vez. Entonces sigue diciendo Emanuel: es por esa razón que solamente podremos cooperar con vosotros, con ustedes, sin la presunción de la palabra final. O sea, nosotros no lo sabemos todo. Considerada nuestra contribución en ese concepto indispensable de relatividad. O sea, la relatividad significa, para el que no entienda esa palabra que es media sofisticada, es que las cosas cambian de acuerdo a las circunstancias. La relatividad es en base a lo que ocurra, tiene unos resultados. Esa es la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein.
que se basa en que las cosas pueden cambiar dependiendo de una circunstancia que provoquen unos hechos. Entonces, es por esta razón, vuelvo a decir, dice este espíritu maligno, y que es un espíritu malo, porque una persona que hace este tipo de cosas, un espíritu que hace esto para engañar a los demás, no se merece que le pasemos la mano. Que solamente podremos cooperar con vosotros sin la presunción de la palabra final considerada nuestra contribución con este concepto indispensable de relatividad. O sea que todo va a cambiar y todo es dependiendo a cómo funcionan las cosas, a cómo convenga. Buscaremos concurrir con nuestra modesta parcela de experiencia sin detenernos en el examen técnico de las cuestiones científicas o en el objeto de las polémicas, de la filosofía y de las religiones ampliamente movilizados por en los bastidores de la opinión, para considerar tan solamente la luz espiritual que se irradia de todas las cosas y el ascendente místico de todas las actividades del espíritu humano dentro de su bendita escuela terrestre bajo la protección misericordiosa de Dios. Esta aseveración del espíritu de Emmanuel lo delata como un espíritu inferior que se contradice con las enseñanzas del espiritismo y se justifica. Las contradicciones del espíritu de Emmanuel en el libro del Consolador, un libro apócrifo lleno de contradicciones en contra del espiritismo, estas contradicciones son una prueba irrefutable de que el espíritu llamado Emmanuel siempre fue un espíritu religioso impuro e imperfecto y perturbador en contra de las enseñanzas del espiritismo. Nada puede justificar que un espíritu protector y guía se contradiga con las enseñanzas del espiritismo ni tan siquiera una sola vez. Y eso fue en instrucciones del espíritu de verdad. Entonces estamos muy claros en cómo es esta situación con este espíritu que se hace llamar Emmanuel. Vamos a ir al meollo de este asunto. Voy a coger lo que se llama este artículo o la primera parte del libro El Consolador, que se llama, en vez de decir la introducción, dice definición, porque quieren dar una introducción a lo que es el libro El Consolador como tal. Y lee de la siguiente manera. Cada párrafo yo lo voy a comentar al lado. Y digo, en la reunión del 31 de octubre de 1939, en el grupo espírita Luis Gonzaga de Pedro Leopoldo, un amigo del plano espiritual recordó a sus componentes la discusión de temas doctrinarios por medio de preguntas nuestras a la entidad llamada Emmanuel, a fin de ampliar la esfera de nuestros conocimientos. Ok, ese es el primer párrafo. Aparece este espíritu en una sesión mediúnica, lo evocan, aparece diciendo cosas, y ellos lo ponen ahí como introducción de ese libro. ¿Cuál es mi opinión? Pues yo añado varias cosas en este primer párrafo. El libro de los espíritus, en el artículo 233, Kardec le pregunta a los espíritus lo siguiente: ¿los espíritus purificados vienen a los mundos inferiores? El espíritu contesta: vienen a menudo para ayudarles a progresar, pues a no ser así, semejantes mundos estarían abandonados a sí mismos sin guías que los dirigiesen. Ok, pero dice el ítem 233 que a estos mundos, que podemos considerar la Tierra, vienen espíritus purificados, de altura moral, de ascendencia moral. ¿Y cómo un espíritu puede ser llamado purificado de ascendencia moral cuando miente, cuando se contradice con las bases fundamentales del espiritismo, que por lo cual él está, que es para proteger los derechos y proteger el concepto del espiritismo en sí? ¿Le podemos decir que es un espíritu purificado o elevado? Nunca jamás. O sea, estas fotos es una evidencia clara de la falsedad que existe con estas personas de Brasil, de que dicen ser espiritistas, comenzando con lo que es la Federación Espírita de Brasil. Las contradicciones del espíritu de Emmanuel en el libro El Consolador, libro apócrifo, supuestamente psicografiado por Chico Xavier de Brasil, está lleno de contradicciones.
en contra del espiritismo, de este espíritu inferior llamado Emmanuel. Usted que me está mirando, que usted sabe que no le gusta este mensaje porque usted está enamorado, está fascinado, usted tiene una obsesión con ese espíritu de Emmanuel y lo defiende a capa y espada, y usted no ha leído los libros codificados y usted quiere pretender que nosotros nos quedemos callados. El espíritu de verdad le indicó en el libro de los medios que un espíritu realmente superior nunca se contradice. ¿Y dónde lo dijo? Lo dijo en 2 ocasiones. Lo dijo en el ítem número 268 del libro de los mediums y en el ítem 301, inciso 2. Y lo voy a citar. Los espíritus superiores nunca se contradicen. ¿Y quién lo dice? El espíritu de verdad. ¿Y dónde? En el libro de los mediums. En la segunda parte, en capítulo 24. El ítem 268, el artículo 268 del libro de los mediums dice: pregunta sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. Número 1. Pregunta Kardec: ¿mediante qué signos se pueden reconocer la superioridad y la inferioridad de los espíritus? La contestación del espíritu fue que es el espíritu de verdad. No estamos hablando de cualquier espíritu. Estamos hablando del espíritu de verdad. Por su lenguaje podemos reconocer a los espíritus que son de inferioridad, superioridad o inferioridad espiritual por su lenguaje, así como distinguís a un hombre sensato de uno atolondrado. Ya hemos dicho que los espíritus superiores nunca, ponle atención a esto, nunca se contradicen. Eso quiere decir que ni tan siquiera una vez se puede contradecir o equivocarse. Se contradicen y solo, o sea, no se contradicen y solo manifiestan conceptos beneficiosos. Cuando un espíritu realmente superior se comunica, habla cosas beneficiosas para tu mejoramiento, para tu adelantamiento. Entonces, solo quieren el bien, que constituye su única preocupación. Y sigue diciendo el ítem 268, los espíritus inferiores se encuentran todavía bajo el dominio de las ideas materiales. Sus discursos reflejan la ignorancia y la imperfección de lo que los caracterizan. Solo a los espíritus superiores les es dado conocer todas las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. Quiere decir que los espíritus superiores, que nunca se contradicen, le es dado conocer todas las cosas. Por lo tanto, tienen la capacidad de ser tu espíritu superior, tu espíritu protector, tu espíritu guía, que te guía durante toda la vida. Imagínate que tú tengas un espíritu como el de Manuel, que él mismo dice, como vamos a mencionar adelante, de que él se puede equivocar. Entonces, tú no sabes si ese espíritu te va a ayudar o no, porque en el momento que no le convenga, tú no te conviene, porque es un espíritu inferior. Entonces, los espíritus superiores les es dado conocer las cosas y juzgarlas sin apasionamiento. O sea, que este espíritu, que se llama Emmanuel, no tiene esa condición. No sabe todas las cosas. Y no porque yo lo diga, porque él mismo lo dijo. Y lo voy a citar. Entonces, nos vamos al libro de los medios también, el ítem 301, y dice lo siguiente: estas son las respuestas que dieron los espíritus a las preguntas relativas a las contradicciones, pero el espíritu que la dio fue el espíritu de verdad. Número 2, dice, primero el número 1 lo quiero incluir en esta presentación. Número 1 dice 301, pero el número 1: si un mismo espíritu se comunica en 2 centros diferentes, puede dar en cada uno de ellos respuestas contradictorias sobre un mismo tema. El espíritu contesta, el espíritu de verdad dice: si las opiniones y las ideas no son las mismas en los 2 centros, las respuestas podrán llegarles tergiversadas, dado que esos centros se encuentran bajo la influencia de diferentes falanges de espíritus. No es contradictorio la respuesta, sino la manera en que ha sido dada. Si la información que viene, aunque sean diferentes centros, se dice de diferente manera, pero que en esencia se determina que sí era la realidad, que no se contradijo, pues está correcto. Número 2, ¿qué dice? Se comprende que una respuesta puede ser alterada, no obstante, cuando las cualidades del medium excluyen, sacan toda idea de una mala influencia. ¿Cómo se explica que espíritus superiores empleen lenguajes diferentes y contradictorios sobre un mismo tema ante personas absolutamente serias, como es el caso de Manuel, que nos viene a cambiar el mundo espiritual, y Chico Xavier, que nos vienen a cambiar las cosas que ya están establecidas y se contradicen? ¿Qué contestó el espíritu? Los espíritus realmente superiores nunca se contradicen
y el lenguaje que emplean es siempre el mismo ante las mismas personas. ¿Y quién dijo eso? El Espíritu de verdad. Y hay un comentario adicional de Kardec que dice: puede variar de acuerdo con las personas y los lugares, con todo. O sea, ese mensaje que viene puede variar. Se debe estar atento al hecho de que la contradicción, la supuesta contradicción, muchas veces es solo aparente. No, pero el Espíritu me dijo tal cosa, pues vamos a ver qué es lo que te dijo. Porque hay que reconocer que cuando un niño y un sabio van a hablar, las respuestas van a ser un poco diferentes en base a la capacidad de cada uno de ellos, pero que finalmente es la misma contestación. Es solo aparente. La contradicción está más en las palabras que en el pensamiento, dado que al reflexionar se llega a la conclusión de que la idea fundamental es la misma. Además, el mismo espíritu puede responder en forma diferente acerca de un mismo tema. O sea, que el mismo espíritu te puede decir hoy una cosa y mañana te dice otra, pero que es lo mismo. Pero te lo dice porque sabe que tú tienes una capacidad de interpretación diferente y que entiende que ya puedes tener la información un poco más depurada. O sea, de acuerdo con el grado de perfección de quienes lo evocan, no siempre conviene que todos reciban la misma respuesta, dado que no se encuentran adelantados por igual. Es exactamente como si un niño y un sabio te formulan la misma pregunta. Por cierto, responderías a cada uno de ellos de modo que te comprendiesen y quedaran satisfechos. Las respuestas en ese caso, aunque fueran diferentes, tendrían el mismo contenido. Entonces, podemos reconocer a los espíritus y definir cuáles son los signos que se puede reconocer de la superioridad o la inferioridad de los espíritus. O sea, que es muy fácil tú reconocer si un espíritu te dice la verdad o no en base a lo que dice. Entonces, antes de empezar a analizar la comunicación del día 31 de octubre de 1939 del grupo espírita Luis Gonzaga de Pedro Leopoldo, donde he incluido también mis comentarios a cada uno de los párrafos que allí se pusieron para justificar por qué surgió el libro El Consolador. El Consolador. Tengo que hablar sobre quién era Emmanuel. Emmanuel era el espíritu protector de Chico Xavier, el espíritu mentor. Inmediatamente que Chico Xavier se hizo espiritista en el año 1927, ese espíritu lo rescató por 4 años. Nadie sabe lo que pasó. Se supone que Chico Xavier decía que él era espiritista y había leído los libros codificados. En esos 4 años, que hasta el 1931, Chico Xavier tenía que haber leído los libros codificados para decir que era espiritista. Porque tú no puedes decir que tú eres espiritista porque creas en Chico Xavier, o porque creas en Emmanuel, o porque hayas visto la película de No Solar. Tú eres espiritista porque tú lees los libros codificados y tú sabes cuáles son las enseñanzas del espiritismo. Y tú sabes lo que es espiritismo y lo que no es espiritismo. Cuando a mí me llaman diciendo, consígueme una casa espírita, Fran, en tal país, no. Usted lea los libros. Porque usted va a ir a cualquier casa espírita y yo no le voy a recomendar ninguna para que no me caiga en el error de ir a lugares donde no usan los libros codificados. Y usted puede leer los libros usted mismo, que están de gratis, son audiovisuales y son digitales. No tiene que comprarlo, yo solo se lo facilito de gratis. Y entonces después que usted lee eso y su espíritu se satisface con la información que está ahí, entonces usted puede ir a cualquier casa espírita que le convenga o que quiera, hasta la iglesia católica si quiere, y evaluar lo que ellos le presentan. Y usted decidir si eso que le están dando es espiritismo o no es espiritismo. Y si lo que usted quiere es tener espiritismo como base fundamental de su adelantamiento espiritual, usted va a decidir por usted mismo, sin que yo le diga no vaya a ese lugar, que ese lugar te va a contaminar. ¿Cuántos de mis amigos hoy me ven? Y Fran, desde que empecé a ver los videos, empecé a leer los libros, empecé a evaluar lo que estaba pasando en mi casa espírita, no, esto no es espiritismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces usted mismo decide por usted mismo, no porque yo lo diga, ni que tan siquiera que lo diga los libros codificados, sino que usted mismo lo decide, no, esto es lo que yo quiero para mi vida, para mi adelantamiento espiritual, y usted se sale. Pero yo decirle a usted que usted vaya a una casa espírita, déjese de estar buscando lugares de reunión, eso lo hacen más que los católicos, los cristianos, que le van a cobrar a usted por usted estar allí sentado en una silla. Déjese de pamplina, de fe ciega, empiece usted en su vida, por primera vez en su vida, a pensar. Y a darse cuenta que no se necesita reunirse en ningún lugar para usted tener el concurso y tener la oportunidad de la verdad eterna que tiene el espiritismo, que se la podemos dar de gratis. Entonces Emmanuel se presenta en el libro 2000 años de Chico Xavier como un personaje de esa época
ligadas al tiempo de Jesús, llamado Publio Lentulus. Y que ese Publio Lentulus tenía una hija llamada Flavia, y que este espíritu le hizo ver que esa Flavia era la reencarnación en ese tiempo de Chico Xavier. Y que Flavia se enfermó y que él la llevó a Jesús para que Jesús le pusiera la mano y Jesús la sanara. Y al sanarla, pues la sanó, porque fue Jesús. Eso fue en mentiras, porque se demostró por la historia. Los grandes historiadores fueron allá a Roma y verificaron quién era Publio Lentulus. Dos hombres se llamaron Publio Lentulus en el tiempo antes de Jesús. Uno se llamó el cónsul romano Publio Lentulus Sura, S-U-R-A, y ese desencarnó el año 51, 50 años antes de que Jesús naciera, del tiempo de Jesús. Quiere decir que ese no podía, bajo ninguna circunstancia, ser el que decía que era el que estuvo con Jesús. Entonces eso fue un invento. Y se ha demostrado que la descendencia de este Publio Lentulus, tampoco había nadie que se llamara Publio Lentulus vinculado al tiempo de Jesús. También está un senador romano llamado Publio Lentulus Cornelius, que lo sacrificaron o lo mataron el gobierno por traición el año 63 a.C. O sea, que 63 años antes de que Jesús naciera, este hombre murió y no tuvo descendencia tampoco vinculada al tiempo de Jesús. Aparece otro Publio Lentulus en el año 473, donde aparece una carta apócrifa. Ya la Iglesia Católica determinó que era apócrifa por el pensamiento que tiene la carta, por lo que dice y cómo se presenta a Jesús en ese tiempo, que no podía ser, porque ya en ese tiempo todavía a Jesús no era considerado como lo es hoy considerado. Entonces, esa carta apócrifa en Brasil la presentan como una carta de Emanuel. Y Emanuel aparece en esa carta como el gobernador de Judea. No existían gobernadores en Judea. Entonces, bajo ninguna circunstancia tú puedes vincular a este espíritu embustero llamado Emanuel con ninguno de esos personajes del pasado. También dice este espíritu que él era la reencarnación del padre jesuita Manuel de Noriega, que ya en el año 1800 por ahí había surgido este padre, que era un padre jesuita. Entonces este cura y otro cura dominiano, son los que, y Nestorio, siglo II, todos estos son mentiras de un espíritu que mintió en todo el momento. Y en este libro que aparece en este momento nos encontramos a Emanuel hablando de religar a Dios. Y religar es hacer culto, y el espiritismo establece claramente que hacer culto no es lo correcto, porque eso es idolatría, sino que nosotros adoramos a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Con el pensamiento. ¿Cómo adoramos a Dios también? Según el espiritismo y la ley moral de adoración a Dios. Simplemente pensando en bien, en el mensaje de Jesús, y pensando en el bien común. Eso tú adoras a Dios con eso. No tienes que hacer culto, ni tienes que hacer imágenes, ni nada por el estilo. Entonces, este espíritu, que ya tenemos la historia, que es un mentiroso, que es un embustero, se hace ver en la introducción del libro del Consolador una parte que se llama la definición. Y esa definición dice lo siguiente: en la reunión del 31 de octubre de 1939, en el grupo espírita Luis Gonzaga de Pedro Leopoldo, un amigo del plano espiritual, recordó a sus componentes la discusión del tema doctrinario, de temas doctrinarios, por medio de preguntas nuestras a la entidad llamada Emanuel, a fin de ampliar la esfera de nuestros conocimientos. Como los espiritualistas siempre están consultando con los espíritus, haciendo sesiones mediúnicas, ahí cogieron ese espíritu que se le apareció, dijo que era Emanuel y le dijo todas esas bayollas y se lo creyeron, porque no tienen conciencia de que en el espiritismo no se necesita hacer ese tipo de cosas para conocer la información que Dios quiere que nosotros sepamos, que viene a través del mismo espíritu protector que tú tienes, que no es Emanuel, ni es André Luis, ni es el espíritu protector de otros, sino tu propio espíritu protector, que canalizado con tu espíritu, el espíritu puro y perfecto, tú recibes la información que tú necesitas, porque tú eres medium, todos somos mediums. Entonces, en ese primer párrafo yo digo lo siguiente: si vamos al libro de los espíritus,
el artículo 233 dice lo siguiente: los espíritus purificados vienen a los mundos inferiores, dijo Kardec. Los espíritus purificados vienen a los mundos inferiores. El espíritu contestó: vienen a menudo para ayudarles a progresar, pues a no ser así, semejantes mundos estarían abandonados a sí mismos, sin guías que los dirigiesen. Entonces, en este caso, no podemos decir que este espíritu que se contradice, que ya sabemos que un espíritu realmente superior no se puede contradecir ni tan siquiera una vez, nunca. No puede decirse que un espíritu elevado, ni un espíritu esclarecido, ni un espíritu purificado, porque es un mentiroso, un embustero, en todo lo que presenta, en todo lo que dice. Entonces mi posición es la siguiente: nota de Frank, se refiere a espíritus purificados, pero demostraremos que el espíritu de Manuel no era purificado o un espíritu protector guía, sino un espíritu inferior y perturbador. En la escala de la escala espírita cae en el sexto, porque era un espíritu perturbador. Y se clasifica espíritus perturbadores aquí en los espíritus inferiores. Sigue diciendo el próximo párrafo de esa misma introducción que se da del libro El Consolador. Usted mismo lo puede ver y yo le puedo regalar el libro si quiere. Consultado sobre el asunto, el espíritu de Manuel estableció un programa de trabajo a ejecutarse por nuestros esfuerzos, que fue iniciado por las dos cuestiones siguientes. O sea, que ya este espíritu, que es un espíritu inferior, viene a establecer criterios y viene a decirle qué hacer a los que están allí. Y los espíritus realmente superiores no se imponen a nadie lo que hay que hacer. Y tampoco escriben libros para que los demás hagan lo que ellos quieren que se haga. Ese error que tiene Brasil, la Federación Espírita de Brasil, Chico Xavier, Divaldo Franco y todas esas cosas, que sus mentores son los que le deciden a los demás lo que ellos tienen que hacer. Eso es un error garrafal que afecta el adelantamiento espiritual de todo. Entonces, en este momento yo entiendo que tú debes saber la diferencia entre lo que es un espíritu protector y guía correcto, preocupado por tu propio adelantamiento espiritual, que estos espíritus bambaranes que vienen a escribir libros y a imponerse. Dice: consultado sobre el asunto, el espíritu de Manuel estableció un programa de trabajo a ejecutarse por nuestros esfuerzos, que fue iniciado por las dos cuestiones siguientes. Número 1, presentando el espiritismo en su aspecto de consolador prometido por Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. ¿Cuál de esos aspectos es el mayor? Número 2, podemos tomar al espiritismo, simbolizado de este modo, como un triángulo de fuerzas espirituales. Este espíritu bandido, llamado Emmanuel, introdujo ahí la cuestión religiosa, cuando debería haber sido el científico, como yo tengo aquí, moral, filosofía y ciencia. Él le puso filosofía, ciencia y ¿qué? Religión, religiosidad. Y eso no se puede probar en los libros codificados. En ningún libro codificado dice que el espiritismo tiene que ser una religión. Y digo yo, en mi comentario es el siguiente: este espíritu establece criterios y se impone una característica de los espíritus inferiores. Los espíritus superiores que no son los espíritus protectores y guías suyos, no pueden, o que pueden ser los espíritus protectores y guías suyos, no se imponen, nunca jamás. No pueden imponer sus criterios a nadie, menos dictar libros para imponer criterios que violan el libre albedrío de los que creen en sus escritos. Esos libros tienen el propósito de que cada cual pensara como ellos pensaban, porque se tenía el interés de que el mundo tenía que ser religioso. Esos espíritus tienen todo el propósito de hacer eso y eliminar de la faz de la tierra el espiritismo. Todo lo que quieren es esos son espíritus religiosos católicos, jesuitas, que todavía están dando vuelta por ahí. Entonces, no se puede intervenir con tu libre albedrío, y estos espíritus lo quieren hacer de manera de poner un libro, y la gente dice: no, es porque lo dice el libro de Manuel. Y lo citan. Tú hablas con estas personas cualquier cosa del espiritismo y lo primero que te hacen es que Manuel dijo. No, que esos son pamplinas. Esos espíritus no pueden decidir ni decir nada del mundo espiritual porque se contradicen.
Entonces millones de personas han caído en eso. No adelantaron sus espíritus y sufrirán nuevas y penosas existencias. Otra cosa que dice ese párrafo: formaliza el carácter religioso, o sea, que por primera vez aparece claramente definido que el carácter del espiritismo es religioso, sustituyendo la moral con religión, a pesar de que ya desde 1870 Pierre Gaëtan Leymarie y León Denis establecieron el espiritismo como una religión y lo venían haciendo, pero por escrito se puso formalmente en el 1939, el 31 de octubre, por este espíritu malvado llamado Emmanuel, del carácter del espiritismo era que religioso, sustituyendo la moral con religión, con la única justificación de que hay que religar a Dios. ¿Y qué quiere decir religar? La gente piensa, no, porque hay que religar a Dios, volver a Dios. No, lo religar significa, cuando tú buscas una explicación y una definición clara, es religa al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y que le lleva a tributarle actos de culto. Quiere decir que el religar significa culto. Y culto en el espiritismo no está aceptado. Porque culto en el espiritismo significa idolatría. Y Kardec se encargó en el libro de Obras Póstumas que el espiritismo no era una religión, primero que nada. ¿Por qué? Porque no tiene cultos. Y el hacer cultos a imágenes los hace idólatras. Pisotean y le dan una bofetada a tu libre albedrío. Tú lo puedes decidir. Es lo que ellos decidan y eso es lo que este espíritu hace. Y si tú no quieres entender lo que yo estoy diciendo de Manuel, de Chico Xavier y Aldo Franco, cambia la página. Si yo lo que estoy haciendo es un bien y un favor a las personas que han sido engañados por más de 70 años con estos espíritus inferiores. No puede haber culto, ni puede haber religar a Dios. Religar significa hacer culto a Dios. ¿Qué es lo que se necesita, Frank? Adorar a Dios. Pero no es lo mismo. No es lo mismo adorar a Dios que hacer culto. A Dios no le interesa que tú le hagas culto. A Jesús no le interesa que tú le hagas culto. Es más, ofende al espíritu de Jesús que tú le digas a Jesús que es Dios y que le hagas culto. No, porque es lo que diga Jesús. No, señores. Eso ofende a un espíritu superior, a un espíritu puro y perfecto. Un espíritu puro y perfecto no le agrada, se molesta de que usted le diga cosas lisonjeras para hacer ver que él es grande. Porque él no es grande. Él perdió todo egoísmo, todo orgullo. Y en el mundo espiritual no se puede ser así. Hay que ser sumiso ante Dios. El tercer párrafo dice, vamos a verlo, ¿qué dice? La ciencia y la filosofía vinculan a la tierra esa figura simbólica. Sin embargo, la religión es el ángulo divino que la liga al cielo. Al cielo, no existe el cielo en el espiritismo y no enseña cielo. En su aspecto científico ni enseña cielo ni enseña infierno. En su aspecto científico y filosófico, la doctrina será siempre un campo noble de investigaciones humanas, como otros movimientos colectivos de naturaleza intelectual que visualizan el perfeccionamiento de la humanidad en el aspecto religioso. Todavía reposa su grandeza divina por constituir la restauración del Evangelio de Jesucristo, estableciendo la renovación definitiva del hombre hacia la grandeza de su inmenso futuro espiritual. Vamos a hablar sobre esto. La religión no puede ligar a nadie al cielo. El cielo no existe ni el infierno. Eso existe solamente en la obra teatral, la comedia de Dante Alighieri en el 1473. Que después le añadieron la Divina Comedia porque todos los conceptos que tenía esa comedia significaban lo que utilizó la Iglesia Católica para incluir en la Biblia el concepto del diablo, el cielo, el infierno, el purgatorio, el paraíso, todo ese tipo de cosas. Fueron sacadas de esa Divina Comedia y fueron puestos en la Biblia. Y eso se quedó ahí como si fuera de la Biblia. Entonces, por lo tanto, la religión no puede ligar a Dios, a nadie, al cielo, que no existe, y menos a Dios, porque Dios no avala las demarcaciones entre los hombres, y eso lo dice el libro de los Espíritus en el ítem 841 y 842, y lo voy a leer. El ítem 841 del libro de los Espíritus dice, pregunta Kardec, ¿se debe por respeto a la libertad de conciencia
dejar que se propaguen doctrinas perniciosas, o bien se puede, sin atentar a aquella libertad, procurar atraer al camino de la verdad a los que están fuera de él por falsos principios. O sea, podemos permitir que venga este bambarán de este espíritu a decir cosas, a establecer cosas en un libro que nosotros debemos seguir, porque él se le ocurrió que teníamos que seguirlo, porque son los padres jesuitas son los más imponentes. Ellos quieren que todo el mundo haga lo que ellos digan sin chistar. ¿Y qué dice el espíritu? Ciertamente que se puede y debe ser. O sea, se le tiene que llamar la atención a aquellos que traen a propagar doctrinas perniciosas. Pero enseñar a ejemplo de Cristo por medio de la dulzura y de la persuasión, y no de la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien se quisiera convencer. Si es permitido imponer algo, es el bien y la fraternidad, pero no creemos en el medio que el medio de hacerlo admisibles sea el de obrar con violencia la convicción, porque la convicción no se impone, el espiritismo no se impone. Quiero acatar aquí en este momento un punto. Cuando yo hablo de Cristo, refiriéndome a los libros codificados, y de Jesús, los espíritus quisieron que todo el mundo entendiera que estamos hablando de lo mismo. Pero los espíritus también fueron sabios, y toda referencia de Jesucristo no aparece así en los libros codificados. En los 5 libros, yo hice una búsqueda y me encontré que no habla en ningún lugar de Jesucristo. Esas fueron palabras compuestas que se hicieron después de los hechos. Aparece Jesús, una rayita, Cristo. Para que se entienda, estamos hablando de Jesús y de lo que ustedes llaman el Cristo. Pero cuando tú vas a analizar de qué es Jesús y qué es el Cristo, Jesús nació en Nazaret. ¿Y Cristo nació dónde? En Belén. Porque los cristianos querían al Cristo. Pero Cristo significa en arameo, en el idioma arameo, maldición. Y Jesús dijo, no me digan el Cristo. Y la mamá de Jesús, María, le dijo a los discípulos, por favor no le digan el Cristo porque lo van a botar de la sinagoga. Y él le gustaba ir a la sinagoga a predicar y a hablar y a disertar allí entre aquellos hombres. Y Jesús dijo, no me digan el Cristo. Entonces todo el mundo le dice el Cristo. Pablo de Tarso, después que se convirtió al cristianismo, se sintió tan y tan culpable que empezó a decir más de 500 veces en todas las cartas paulinas y en todo lo que él tuvo intervención, de que era el Cristo, de que ese era el Mesías prometido, que ese era el perdonador de pecados, que ese era el que por su sangre preciosa, como muerto como un vil ladrón y como un cerdo, como un animal, esa sangre servía para limpiar los pecados del hombre. Mentira. Sabemos que eso no es lo que el espiritismo enseña de Jesús. Jesús es un espíritu que hoy es puro. En el tiempo de Jesús no era puro. 15 número 2, vamos a buscarlo. 15 número 2. El 15 número 2 lo he mencionado y lo tengo que corregir en otro lugar que lo hice en un video hoy. No me di cuenta, pero es el 15, el 2. Vamos a ver qué dice. Ya habla de la naturaleza de Jesús. Y dice, sin prejuzgar nada acerca de la naturaleza de Cristo, lo cual no entra en el cuadro que esta obra debe examinar, no considerándolo por hipótesis, sino como un espíritu superior, que establece claramente que el espíritu de Jesús, o sea, que Jesús encarnado era un espíritu encarnado superior, no por hipótesis, no por teoría, no porque yo lo creo, sino porque era un espíritu superior. Y en la escala espírita, un espíritu superior no es un espíritu puro y perfecto. Entonces, el que diga que Jesús era un espíritu puro y perfecto, en base a lo que dice el espiritismo, de lo que yo enseño, no aparece que eso esté avalado por los espíritus. Los espíritus dijeron claramente que es un espíritu superior. Y que luego, cuando a él lo crucificaron y lo metieron en el sepulcro, los 4 evangelios establecieron que el cuerpo de Jesús desapareció. Entonces, si desaparece el cuerpo de Jesús, ¿cómo pueden decir que él, cuando apareció físicamente, que apareció materializado, era una resurrección, si el cuerpo no había aparecido? O sea, para que haya resurrección del espíritu, tiene que haber cuerpo, y el cuerpo de Jesús nunca apareció. Ok, pues estableciendo claramente el punto de que en el H841, y hago la salvedad de lo que es Cristo y lo que es Jesús, cuando cito los libros codificados, no me cuestionen sobre Cristo y Jesús, porque ese era el propósito que tenían los espíritus, para no confundir a nadie. Pero hoy día sí podemos hacer la diferencia y no tenemos ningún problema en definir de que Jesús y Cristo no es lo mismo. Entonces, el ítem 842,
¿Qué dice? Dijimos el 8:41. Vamos ahora a las demarcaciones. Teniendo todas las doctrinas la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿en qué señales puede reconocerse la que tiene derecho a presentarse como tal? Será la que, entonces dice el Espíritu que contesta, será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas. Es decir, que practiquen la ley de amor y de caridad en su mayor pureza y en su más alta aplicación. En esto conoceréis que una doctrina es buena, porque toda la que produce la consecuencia de sembrar la desunión y establecer una demarcación, una separación entre los hijos de Dios, no puede ser menos de ser falsa y perniciosa. O sea, que está muy claro en establecer que el espiritismo no puede ser religioso porque establece demarcaciones. No puede ser cristiano porque dice que tú tienes que ser cristiano para tú poder supuestamente estar bien con Dios. Tú no puedes llegar a Dios a través del aspecto de religar en una religión. Ese es el punto que quiero aclarar en este momento. ¿Cuál es el próximo párrafo? Que dice, a fin de intensificar nuestros conocimientos con relación al triple aspecto del espiritismo, que se llama ciencia, filosofía y ¿qué? Ciencia, filosofía y religión, podremos continuar nuestras vidas, nuestras indagaciones. Y dice Manuel, contesta, podréis preguntar sin que podáis nutrir las pretensiones de responderos con las soluciones definitivas, aunque cooperemos con nosotros, con ustedes, de la mejor voluntad. Además es por el amparo recíproco que alcanzaremos las pretensiones más altas de los valores intelectuales y sentimentales. Ya con este párrafo, este espíritu de Manuel ya se quita la responsabilidad de decir la verdad. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Ya le está diciendo que él no tiene todas las respuestas, no tiene todo lo que pueda ser definitivo, porque él está en un plano, ¿cómo se llama? Evolutivo. Y sigue diciendo, la próxima, dice, más allá de la tumba, el espíritu desencarnado no encuentra los milagros de la sabiduría y las nuevas realidades del plano espiritual, inmortal. Trascienden a los planos, a los cuadros del conocimiento contemporáneo, conservándose en una esfera casi inaccesible a los razonamientos humanos, escapando pues a nuestras posibilidades de exposición en vista de la ausencia de comparaciones analógicas, único medio de impresión en la tabla de valores restringidos a la mente humana. El ser humano se establece una cosa y en base a las comparaciones que podamos hacer, podemos llegar a unas conclusiones. Lo que quiso decir el espíritu. Pero ahora va a lo más importante. Ahora va donde se demuestra, donde se establece, donde se descubre por medio de sus propias palabras que este era un espíritu falso. Y dice, por lo demás, aún nos encontramos en un plano evolutivo, sin que podamos traer a vuestros círculos de aprendizaje las últimas ecuaciones en ese o en aquel sector de investigación y de análisis. Es por esa razón que solamente podremos cooperar con ustedes, con vosotros, si la presunción de la palabra final, o sea, que el Espíritu de verdad se encarga de decirle a todo el mundo, en el arte en 268 y el arte en 300, que los espíritus realmente superiores nunca se contradicen y que los espíritus superiores se le da toda la información para que no tenga oportunidad de que se contradiga ni que se equivoque. Y este bambalán de espíritu llamado Emanuel dice que él se puede equivocar. Él está comprando una licencia y eso se lo dio el Chico Xavier porque ya sabía que tenía muchas contradicciones, como él no estaba preparado. Bueno, si se encuentra en algún, si usted que ha leído los libros, usted encuentra contradicciones, déjame poner algo ahí para yo atajar esto. Entonces ahí nos damos cuenta de la falsedad de Chico Xavier y de este espíritu llamado Emanuel. Considerada nuestra contribución, dice, por esta razón que solamente podremos cooperar, es que podemos cooperar con vosotros, con ustedes, si la presunción de la palabra final, considerada nuestra contribución en este concepto indispensable de relatividad. Mire, señores, relatividad no puede existir en el espiritismo. Tú no puedes decir una cosa y cambiarla. Es una cosa relativa, una verdad relativa que cambia por el tiempo, por otros aspectos. Y entonces, ¿de qué hablamos? De que lo que este señor dice, hoy dice una cosa y mañana dice otra, porque esa palabra relatividad, eso es lo que significa. O dice,
indispensable de la relatividad. Eso es indispensable, que nosotros no quedemos ahí firmes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el espiritismo se puede cambiar, se puede venir una cuarta revelación, se puede hacer lo que te dé la gana con él, porque es parte de la relatividad de que se tiene que ajustar a los tiempos. Eso, usted no es espiritista. Entonces, buscaremos concurrir con nuestra modesta parcela de experiencia sin detenernos. Eso es lo mejor que podías haber dicho, de que tienes una modesta parcela de experiencia, sin detenernos en el examen técnico de las cuestiones científicas. O sea, que no le hable de nada científico porque yo no puedo, yo no llego ahí, no tengo ese conocimiento. Pues entonces tú no eres un espíritu superior que se le da todo para que no tenga problemas. No, pero lo que pasa es que eso, me imagino que diría, no, lo que pasa es que en la mente de chicos, para eso yo tengo a André Luis, que me dé la parte científica, y todo lo que dijo André Luis de la parte científica fue refutado por las universidades de Brasil. Y establecieron que lo que decía Manuel en la parte científica de Chico Xavier era falso. O sea que aún así no tiene justificación. Sin detenernos en el examen técnico de las cuestiones científicas o en el objeto de las polémicas de la filosofía y de las religiones ampliamente movilizados en los bastidores de la opinión para considerar tan solamente la luz espiritual que se irradia de todas las cosas y el ascendiente místico de todas las actividades del espíritu humano. Esto es importante. Está dándole una altura que no tiene lo que se llama el misticismo. ¿Y qué es misticismo? Mentira. Entonces está diciendo los bastidores de la opinión para considerar tan solamente la luz espiritual. O sea, cuando tú me preguntes, no me preguntes nada científico, porque no te lo puedo contestar. Y no tengo el conocimiento de todo lo que está surgiendo. Yo solamente puedo hablar de la parte espiritual, es lo que quiso decir. Pero en la parte espiritual está hablando de ¿qué? De una ascendencia mística, que eso es simplemente de una mentira, de un embuste. Ampliamente movilizado en los bastidores de la opinión para considerar tan solamente la luz espiritual que se irradia en todas las cosas y el ascendiente místico de todas las actividades del espíritu humano, dentro de su bendita escuela terrestre bajo la protección misericordiosa de Dios. Posiblemente quiso decir la parte mística, de la parte que no conocemos. Pero eso que no conocemos no es místico, porque no es una mentira. No la entendemos, no la comprendemos, pero no puede ser místico, porque misticismo significa íntegramente el concepto de mentira, de embuste, de que es algo que no es correcto. Entonces, ¿qué yo digo aquí? Y cito nuevamente en la parte que yo estoy contestando. Nos encontramos en un plano evolutivo sin que podamos traer a nuestro círculo de aprendizaje últimas ecuaciones en uso o en aquel sector, en uno o en aquel sector de investigación y de análisis. Claramente esto es una declaración, digo yo, eso claramente es una declaración tácita de inferioridad espiritual de parte de este mismo espíritu. Él mismo lo está diciendo que es inferior. Es por esa razón que solamente podremos cooperar con vosotros sin la presunción de la palabra final. Aquí está el meollo de la cuestión. Digo yo, este espíritu descaradamente establece y se justifica el equivocarse o contradecirse. Y tenemos gente en el espiritismo que justifican que esos espíritus se equivocaban. Entonces, ¿de qué tú estás hablando? ¿Cómo vas a defender el espiritismo diciendo que los espíritus que nos guían, que son nuestros protectores, que son designados para que tú no pierdas el camino, que no te tropieces, se puede equivocar y tú lo tienes que aceptar? ¿Qué mentalidad más mediocre tú tienes? Me refiero a los que me están viendo en este momento cuestionando, no, porque pasándole la mano a la mentira. Usted le está pasando la mano al embuste. Y cuando usted le pasa la mano al embuste, a la mentira, usted es cómplice de esos bambaranes. No, nosotros no predicamos eso. Aquí predicamos un espiritismo correcto, que ayuda al adelantamiento espiritual. Nosotros no podemos ir con mentira a Dios. No, porque es que yo reconocí que eso, que él se equivocaba. No, Señor, si se equivocaba, dije, deséchelo. Despídalo. Dije, no, yo no quiero saber nada de lo que diga Manuel. Por eso es que yo soy firme con Chico Xavier y Valdo Franco y toda esta falange de espíritus inferiores, porque todo lo que ellos dicen es en contra de lo que el espiritismo enseña. Y sigue diciendo el próximo párrafo, con esto casi termino. Las cuestiones presentadas fueron las más diversas y numerosas en esa reunión.
Todos los componentes del grupo, así como otros amigos espiritistas de diferentes lugares, cooperaron con el acervo de las preguntas, ora manifestando sus necesidades de esclarecimiento íntimo en el estudio del Evangelio, ora interesados en asuntos nuevos que las respuestas de Manuel suscitaban. Vino este Manuel a decir esas mentiras, esos embusterotes, ¿ah? Con esa cara de lechuga, ¿ah? Y entonces ellos se lo creyeron porque lo decía Manuel. Por eso es que en todas las casas espíritas que se basan en lo que dicen los medios, no progresan, no adelantan, no viene gente nueva. Es un caos de mentira, de egoísmo, de murmuración, de chisme. Y sigo diciendo yo, eso no es lo que nosotros enseñamos. Enseguida el autor espiritual seleccionó las cuestiones, les dio un orden, las catalogó en cada asunto particular y he aquí el nuevo libro. Entonces ese libro fue dirigido directamente por el Espíritu de Manuel, cuando él no se supone que imponga nada, porque él no tiene que estar escribiendo libros ni diciendo a los demás lo que tiene que hacer, porque viola el libre albedrío de los demás. El Espíritu de Manuel organizó todo para que este libro, El Consolador, fuera la guía de millones de personas que se perdían. Y finalmente termino con esto. Que las palabras sabias, dice ese escrito, y consoladoras de Manuel, proporcionen a todos los compañeros de doctrina el mismo bien espiritual que nos hicieron, son los votos de los modestos trabajadores del grupo espírita Luis Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas de Gerais, Pedro Leopoldo, el 8 de marzo de 1940. Este espíritu y estas palabras no pueden ser consoladoras, son perturbadoras. Cuando tú lees los libros codificados y sabes de lo que se trata, de lo que es espiritismo y de lo que no es espiritismo, estas palabras no pueden ser consoladoras. Estas palabras son perniciosas con el propósito de que tú no adelantes tu espíritu y que tú te pierdas en esta existencia. Y con esto yo pruebo, finalmente, que además de en este artículo que tengo 12 nuevas oportunidades de decir que este espíritu de Manuel se equivocó en 2 ocasiones, es la prueba fehaciente de que ese espíritu es un espíritu malo, es un espíritu inferior e impuro. Y yo tengo aquí, más abajo, 12 puntos específicos que establecen que este espíritu se contradice. Número 1, Kardec dice que Marte sería aún inferior a nuestro mundo sin afirmarlo en definitivo. Estamos aquí haciendo una comparación de lo que decía el libro de los espíritus, la codificación, y lo que decía Emmanuel. La persona que hizo esta comparación inicialmente entendía que Kardec era el que decía, y no era Kardec, eran los espíritus. Yo digo Kardec no, los espíritus. Entonces, en el caso de Manuel, él afirma sin duda que las colectividades de aquel planeta, el de Marte, bien como las de Saturno, ya han alcanzado mejores condiciones que el nuestro, a pesar de no haber colectividades ni en Marte ni en Saturno. Y eso está en el libro de los espíritus, en la nota 188 de lo que dijo Kardec. Entonces, el número 2, Kardec establece, o los espíritus dijeron, que los espíritus exiliados eran de una esfera desconocida, más avanzada y menos material que la nuestra, donde el trabajo del espíritu ya sustituye a la del cuerpo. Emmanuel dice que era de una de las orbes del magnífico sol Capella, que por cierto no es una estrella, mas sí un sistema de soles, en ausencia de cualquier planeta. Sin embargo, Emmanuel informa que el planeta natal de los exiliados adámicos guarda mucha afinidad con el globo terrestre. Eso está en el libro de Génesis, en el 36, capítulo 51, 40, del 36 al 38, conforme a la edición, y El Camino de la Luz, capítulo 3, conforme a la edición. Esa es una contradicción también de Manuel. ¿Qué más tenemos? Kardec dice, número 3, los espíritus informan de que los exiliados vinieron para la tierra simbolizados en Adán apenas hace 6.000 años. Emmanuel dice, sentencia que el hecho se verificó hace muchos milenios. El número 4, Kardec enseña
que los espíritus verdaderamente sabios. Esto que hizo esto se equivocó, porque Kardec no dijo que era hace 6.000 años. Esto tengo que corregirlo. Esto no es lo que decía, eso es lo que dice la religión. Y claramente se establece que lo que dijo Kardec, lo que dijeron los espíritus, lo que dijo la religión, se contradecía con lo que era la realidad del mundo, de la existencia del mundo. Y así por el estilo tengo 12 artículos donde se establece que Emmanuel se equivocaba, se contradecía. Almas gemelas, la caída del espíritu, que eso significa retrogrado del espíritu. El espíritu no enseña, el espiritismo no enseña eso. El alma gemela no enseña eso, el espiritismo. Entonces, estamos hablando de un espíritu que habla también de la caída del espíritu, como dije, en contra por completo del fundamento de la no retrogrado del espíritu, según los libros codificados. Con esto yo termino y establezco claramente que con sus propias palabras, Emmanuel ha dicho que es un espíritu inferior e impuro, del cual nosotros no tenemos bajo ninguna circunstancia, ningún interés y ninguna oportunidad de seguir lo que ese espíritu dice. Esta es mi contribución a este tema. Gracias.